comencé a compartir con ustedes hace 15 días y que tiene que ver con la fraternidad entre los hijos de Dios. Somos una familia y en la familia ustedes saben que nos une la sangre. En una familia biológica nos une un lazo muy fuerte que es la sangre de nuestros padres. Y algunos son hermanos de padre y madre, les llaman de sangre de padre y madre. Otros son medios porque solo de padre o de madre. Pero eso hace que ellos se mantengan unidos. Y nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos, somos hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Somos hermanos. Y si somos hermanos, lo que nos debe unir es la sangre de Cristo Jesús. Y nada nos debe separar. Así como los hermanos, que yo recuerdo cuando somos niños, jugamos y de repente pues alguien quiere algo más o alguien quiere sacar ventaja y nos tiene que llamar nuestro padre terrenal y nos decía, pues estás mal, te voy a corregir o ayuda a tu hermano, comparte lo que tienes. Bueno, así también tenemos un padre espiritual que nos dice, ámense porque son hermanos, ayúdense, cuídense. En la Biblia encontramos muchas acciones de interdependencia. Por ejemplo, dice, amaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros, orad los unos por los otros, perdonaos los unos a los otros, tened paciencia los unos con los otros, soportaos los unos a los otros, llevad las cargas los unos de los otros. O sea, todos de una u otra forma somos animados por Dios a mantenernos en unidad. Y hoy, hablando de las relaciones humanas o de las relaciones fraternas en el cuerpo de Cristo, hoy quiero hablar de la compasión. A todos nos cuesta mucho trabajo sentir el dolor de los demás. Pero la palabra compasión significa que el gozo o el dolor que otra persona tiene, nosotros lo compartimos. Por eso es compasión, así dice. Pero también escuchamos otra palabra que es tener misericordia. Y la palabra misericordia viene de dos palabras, miseria, acorde. Y es como decir, nosotros estamos sintiendo, nos ponemos de acuerdo con la situación que la otra persona tiene, ya sea de gozo o de tristeza. La palabra misericordia normalmente en la Biblia tiene que ver cuando nosotros nos ponemos al nivel, a la condición de las otras personas. Tenemos misericordia, somos compasivos. También se usa otra palabra y es empatía. Hay tres palabras que se parecen con la misma raíz: apatía, simpatía y empatía. Apatía significa que nosotros no nos identificamos con la otra persona. Simpatía es cuando nosotros tratamos de acercarnos a la otra persona, pero sin que nos identifiquemos. Y empatía significa que nosotros nos ponemos en el lugar de esa persona.
Entonces hay actitudes apáticas, actitudes simpáticas y actitudes empáticas. Una actitud apática es cuando escuchamos del dolor ajeno, cuando escuchamos del gozo ajeno, pero a nosotros no nos conmueve para ir a saludarle, visitarle, consolarle, alegrarnos con él. Somos indiferentes, somos ajenos. La simpatía es cuando le decimos a las personas, estoy orando por tu, tu problema. No es mi problema, es tu problema. Allá tú. Pero no te preocupes, todo va a salir bien. Tu problema se va a quitar. Y solo le mostramos simpatía, como decir, ay, pues por lo menos nos dijo que pues todo va a salir bien. Pero él ni siquiera estuvo dispuesto a caminar una milla conmigo. No estuvo dispuesto ni siquiera a sufrir conmigo. Solamente nos dijo, pues que Dios te bendiga y que Dios te ayude. Ese es un simpático. Pero un empático es aquel que se identifica con el dolor ajeno. Y eso lo usamos con una frase, ponerse en los zapatos de otra persona. Y hoy vamos a hablar de ese tema. El tema que hoy quiero decir es ponte en los zapatos de otros. Ponte en los zapatos de otros. La verdad es que físicamente no cuesta mucho trabajo usar los zapatos de otra persona, porque cada zapato tiene su propio andar, su propia experiencia. Y a mí me ha tocado usar zapatos de otras personas y ya tienen su forma de ese zapato de la otra persona. Y entonces algunas veces hasta me duele y me lastima porque no he caminado con esos zapatos antes. Esos zapatos tienen otra experiencia de vida. Pero hoy quiero entonces a manera de introducción decir lo siguiente. En Oseas capítulo 6, si me acompaña, Oseas capítulo 6. Puede alabar a Dios. ¿Alaban a Dios, hermanos? ¿Cuántos glorifican a Dios? Gloria a Dios. Oseas se encuentra en el Antiguo Testamento y después del libro de Daniel está Oseas y leemos el capítulo 6, el versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia quiero, compasión, empatía, ponerse en los zapatos de otro es lo que yo quiero, dice Dios. Más que sacrificios, más que holocaustos. Ahora, no está diciendo que Dios no quiere sacrificios. Un sacrificio que Dios quiere es de labios que le alaban. Ese es un sacrificio de labios que le alaban. Dios lo quiere, pero no tiene mucho valor delante de Dios cantar y adorar si no tenemos misericordia. No tiene mucho valor para Dios si nosotros hacemos tanto trabajo y esfuerzo si no tenemos el conocimiento de Dios. Por eso es que al considerar tres momentos en los que Jesús se conmovió ante el dolor del ser humano, podremos sentir compasión por nuestro prójimo. Vamos a conocer a Dios en tres momentos. En la medida en que nosotros
conocemos a Dios, conocemos a Jesús, eso va a producir en nosotros el deseo de imitarlo y de sentir compasión por los demás. Hay una frase que escuché: si el zapato te sirve, póntelo. Si te lastima, pues tíralo. Bueno, eso puede servir en los bazares, pero vamos a ver que hay una frase que es: ponte en los zapatos de otro. Algunas veces he dicho: ponte en mi lugar. Otras veces les digo: ¿qué te parece si cambiamos? Tú te sientas conmigo de este lado y yo me siento del otro lado, a ver cómo se ve, cómo te sientes. Y es como decir: vamos a ponernos en la misma situación en que la otra persona está. Vamos a ponernos en la piel, es como una forma de decir, de la otra persona. Que debemos entender los sentimientos de otras personas, que debemos ver las cosas desde la perspectiva de ellos. Así que es muy curiosa esa expresión cuando dice que los zapatos de otros no los debemos poner, porque en un sentido sí necesitamos comprender a los demás. Es como si nos vamos a poner lentes que pueden ver hasta lo más íntimo de las personas, que pueden ver como ellas. Y la verdad, amados, es que Dios sigue tratando conmigo, yo no sé si con ustedes, en esta forma de poder comprender a los demás. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué hablaron? ¿Por qué se tardaron? ¿Por qué no llegaron cuando los esperé? ¿Por qué no me visitaron en el hospital? ¿Por qué no me ayudaron? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nos enteramos, decimos: ay, pues la otra persona también tenía un enfermo en su casa. Ay, pues también el otro tuvo un sepelio. Ay, pues también el otro anda batallando porque anda consiguiendo trabajo. Ay, pues que justo para salir, pues se descompuso la chapa de la puerta. En fin, hay tantas cosas que pueden pasar, pero que si nosotros no nos ponemos con la otra persona en su situación, no los vamos a comprender. Así que yo creo que debemos permitir que Dios nos hable hoy. Por eso esa palabra Dios puso en mi corazón para ustedes. Dios quiere que nos amemos, que caminemos juntos, que nos apoyemos, pero para eso muchas veces no es Dios te bendiga. Necesitamos indagar más, como ¿cómo te ha ido, hermano? ¿Cómo te va? Platícame un poco antes de que te vayas, ¿cómo te has sentido? Y nada más algunos con que les digas tú eso, créame, a mí me ha pasado. Se sientan y quieren hablar y terminan a veces llorando, terminamos llorando y a veces digo: perdóname porque no sabía lo que te estaba pasando. Cuenta conmigo. Y algunas veces he tenido que decir: a ver, vamos a hablar con los líderes, a ver, voy a decir a la iglesia, espérame porque vamos a levantar una ofrenda para ti, o nos ponemos de acuerdo y mañana te voy a visitar o te voy a ayudar. Pero así es, porque la Biblia dice que si nos decimos Dios te bendiga, hermano, pero alguien tiene necesidad de abrigo, de alimento, y solamente les dijimos eso: Dios te bendiga, que te vaya bien, hermanos, muchas veces hay corazones que están sufriendo y necesitamos indagar un poco más y permitir también, permitir que otros conozcan lo que nos está pasando. Algunas veces decimos: no, no quiero que nadie sepa lo que estoy pasando, pero créanme que muchas veces el dolor compartido se puede sobrellevar mejor. La Biblia dice
que si dos se cayeren, uno ayudará al otro a levantarse. Pero si uno está solo, amados, ¿cuántos han escuchado de personas que amaban a Dios? Yo no sé qué pasó, pero algunos se suicidaron. Mientras estábamos en la pandemia, yo escuché testimonios tristes de unas familias, varias, pero una en Brasil. La familia amaba a Jesús. Los padres fueron a la iglesia en una reunión de media semana y estaban cantando y alabando a Dios. Y cuando regresaron, estaban buscando a su hija porque ella no fue con ellos a la iglesia. Y la encontraron en un cuarto, colgada de una soga. Se ahorcó, se suicidó. Y ellos decían, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo es posible que amamos a Dios, que conocemos a Dios? ¿Por qué nos pasó esto en la casa? Y estaban ellos meditando y dijeron, la verdad es que ella, nuestra hija, era muy callada y nosotros no nos acercamos a ella. Escuché también la historia de un pastor que estaba predicando un domingo y abrió su corazón y estaba hablando de todos los problemas que estaba pasando y decía, discúlpenme hermanos que estoy abriendo mi corazón para compartir el dolor que hay en mi corazón. Todos lo tomaron como una situación de testimonio y en esa semana salió en las noticias que se había suicidado. Escuché aquí en nuestra comunidad de un adolescente que se había suicidado. Así que yo creo que hay personas que caminan con tanto dolor en su corazón que aunque están en medio de la gente, están tan solos. Y por eso hoy yo quiero compartir este tema con ustedes. Vamos a ver el primer momento en el cual Jesús se conmovió ante el dolor. En la casa de Lázaro. Jesús se conmovió ante el dolor físico. Vamos a ver San Juan capítulo 11 versículos 33 en adelante. San Juan 11 dice, entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y dice, se conmovió. Se conmovió. Si leemos un poquito en este pasaje, la Biblia nos dice que Jesús lloró. Versículo 35 dice, Jesús lloró. Yo no sé cuántos de ustedes han estado acompañando a una persona o a una familia que tiene dolor. Y algunas veces trato de ser fuerte y apretar bien mis labios y hacerme como que no quiero llorar. Pero la verdad, amados, yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando veo que alguien llora, algo nos pasa a nosotros los seres humanos que queremos llorar. Y la Biblia dice que Jesús vio a esta mujer llorando. Y no, Jesús no solamente la vio y se volteó con Pedro y Juan y se pusieron a reírse y a bromear. No. Yo veo a Jesús conmovido en el espíritu
al grado que lloró. Les dijo, ¿dónde pusieron el cuerpo de Lázaro? Fue, se acercó y lloró. Y cuando yo aprendí este texto desde pequeño, decía que es el texto más pequeño, y Jesús lloró, San Juan 11:35, lo aprendimos de memoria. Yo antes pensaba, Jesús lloró, pero solo fueron unas lagrimitas. Pero yo pensando en el corazón de Jesús, la compasión, la misericordia de Jesús, no creo que haya sido así. Yo creo que ha de haber pasado tiempo llorando con Marta y con María. Jesús en ese momento en la casa de Lázaro se conmovió ante el dolor físico. En el versículo 35 que acabo de leer dice, y Jesús lloró. En este pasaje vemos cómo Jesús se conmovió frente al dolor ajeno, frente a una necesidad emocional, porque le duele, le duele. Vamos a ver otro segundo momento. Entonces Jesús se conmovió ante el dolor físico en la casa de Lázaro. Y esto está registrado para que sea para nosotros un ejemplo. Cuando nosotros visitamos los hogares, las casas de las familias, amados, podremos sentir compasión. Si nosotros desarrollamos la práctica de la visita a nuestros hermanos en la fe, créanme que vamos a comprender mucho de lo que ellos están viviendo. Visita, la visita. Segundo momento, en la entrada a Jerusalén, San Lucas 19. San Lucas 19, Jesús entró a Jerusalén. Esto se celebra el Domingo de Ramos. Se conmemora la entrada triunfal de Cristo montado sobre un pollino, mientras la gente ponía sus ropas, sus mantos, sus ¿cómo decir? Sus túnicas, por decir, como alfombra para que Jesús pasara. Y la gente cortó palmas y levantando las manos, también los niños cantaban y alababan a Dios. Decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es Domingo de Ramos. Y la Biblia nos dice que Jesús llegó, fue al templo, vio lo que estaba pasando y tejió un látigo, sacó a los cambistas, los que cambiaban dinero, porque gente venía de diferentes países, de diferentes lugares, y volcó las mesas de otros que vendían palomas, vendían tantas cosas y que hacían negocio ilícito. Y la Biblia dice que Jesús se regresó de Jerusalén a otro lugar llamado Betania. Pero cuando ya Jesús se acercaba, fíjense lo que dice en el capítulo 19:41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, hermanos? ¿Qué hizo?
el versículo 41, San Lucas 19. ¿Qué hizo Jesús? Lloró al verla. Por eso alguien dice, caras vemos, corazones no sabemos o no sentimos. Pero cuando Jesús vio la ciudad, ¿en qué momento? En la entrada a Jerusalén. Jesús se conmovió ante el dolor venidero por el juicio que vendría sobre los que no creían. Dice, si también tú, está hablando de los habitantes de Jerusalén, conocieses, a lo menos en este día, tu día, lo que es para tu paz, a lo menos en este tu día conocieras lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús estaba llorando por los perdidos, por los habitantes de Jerusalén. Y él decía, porque ellos van a sufrir un día, por cuanto no conocieron el día de su visitación. Amados, hay momentos especiales en los que Dios se manifiesta a nosotros. Y tenemos que aprovecharlos, porque después de ese momento quizá ya no haya otra oportunidad. Y hay personas que perdieron esa oportunidad. Jesús estuvo con ellos, caminó con ellos. Por eso yo regreso a San Juan en el capítulo 11, cuando dice, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios, pero si tú no crees, no verás la gloria de Dios por la incredulidad. Entonces Jesús estaba llorando por la gente. Entonces, este es un dolor por los que no conocen de Cristo. Yo le llamo un dolor por el pueblo, por la gente. Tercer momento, Jesús está en la cruz. Vamos a ver Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y dice el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús no lloraría o Jesús lloró por el dolor que él sentía, no solo en su cuerpo físico, sino en su espíritu, por estar separado de Dios, por soportar, por llevar en él el pecado del mundo? No está registrado, pero la Biblia dice que clamaba a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra él, la frase él es Dios, está en arameo. Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él se estaba identificando con nosotros.
Y él estaba diciendo, yo los comprendo a ustedes, porque yo sé lo que sufren, las tentaciones, las tristezas, el rechazo, la burla de la gente. Yo entiendo eso. Por eso vemos que Jesús se conmovió ante el dolor espiritual de la humanidad por causa del pecado. Dice en Mateo 5:11. La Biblia dice en San Mateo 5:11 lo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Jesús lloró al ver el dolor ajeno en la casa de Lázaro. Jesús lloró al ver en el futuro la ciudad que iba a sufrir por rechazarlo en la entrada a Jerusalén. Jesús también sufrió nuestro dolor cuando sufrió en la cruz. Y Él está diciendo, yo no quiero que tú sufras en la condenación eterna. Yo no quiero que tú te pierdas. Por eso estoy aquí en la cruz. Por eso yo me compadezco de ti. Yo sé lo que tú sientes, lo que tú sufres, tus derrotas, tus batallas, tu soledad, tus tristezas, cómo te sientes quizá en la noche, cuando termina el día y te han rechazado, te han criticado, te han perseguido. Que no sufras por el pecado, pero que sufras por mi causa. Esto yo lo tomo en cuenta y te voy a recompensar. Por eso Dios quiere que salgamos del pecado que nos hace sufrir, porque Él ya sufrió y Él quiere que nosotros seamos libres. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Así que quiero terminar en conclusión. Así como Jesús se compadeció ante el dolor físico, ante el dolor espiritual y ante el dolor que vendrá por aquellos que no creyeron, así Dios nos invita a identificarnos con el dolor ajeno, no para que nos afecte, sino para que seamos sensibles, para que entendamos la situación de nuestro prójimo y para que lo animemos. Por eso la Biblia dice que los que Dios les ha dado el don de misericordia, que les gusta visitar las casas, ayudar a las personas, dice que lo hagan con alegría. ¿Por qué? Porque muchas veces están en la casa y ven al dolor y se ponen a llorar, pero llega el momento en que terminan deprimidos y en lugar de ir a animar a la otra persona, pues ya salió enfermo él, salió triste. Por eso dice que el que tiene el don de misericordia, que lo haga con alegría. Sí llorar, pero también poder animar. Hoy, amados, Dios nos pide que tengamos cuidado, que no critiquemos, que no juzguemos la actitud, la situación, la conducta de un prójimo o de nuestro hermano, porque no entendemos realmente por qué lo hace o qué está pasando con él. Y nuestra función no es ser jueces, nuestra función es ser mensajeros de amor, mensajeros del perdón de Cristo Jesús. Amén.
Póngase de pie. Oramos a Dios. Dice en Romanos 12, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Esto es identificarse? ¿Sí es identificarse, hermanos, con los demás? Sí, llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan, colocarnos en el zapato de los demás, no para caer en los mismos errores, no para quedar atrapados en el dolor de otros, pero sí para animarles, para mostrarles el amor de Dios, para tenderles la mano de amor, de misericordia, para hablarles de Cristo. Hoy quiero invitarles. ¿Cómo puede usted aplicar este pasaje, estos principios de la Biblia, esta semana? Jesús se hizo como nosotros, siendo Dios. Se colocó en nuestros zapatos. No pecó, pero se identificó para perdonarnos, para darnos libertad, para darnos vida eterna. Amén. Dios quiere entonces que nos pongamos en los zapatos de otros. Amén. Vamos a orar.